Muy buen día, es un placer volver a saludarte. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández y te damos la más cordial bienvenida a tu canal Es Tiempo de Brillar. El día de hoy vamos a tener el primer tema de este reto devocional de 40 días de oración. Quiero invitarte para que si tú estás dispuesto a hacerlo, pues eres bienvenido. El día de hoy vamos a tener el primer tema y estoy segura que va a ser una gran bendición en tu vida. Es un reto, acéptalo. Vamos a orar por nuestras necesidades, vamos a orar por nuestra familia, por todo aquello que tú quieras orar. ¿Sabes? Si en estos momentos te encuentras con problemas de salud y deseas orar, desde este momento yo te digo que Dios pueda darte la salud que tú necesitas. Si estás buscando un trabajo, que Dios te pueda llevar al trabajo que estés necesitando. Pero también queremos invitarte a que puedas hacer junto con nosotros este reto de 40 días de oración. Así que aquí vamos a tener el primer tema. Y el primer tema se titula Prepárate. Oraba a Dios constantemente. Hechos 10:2. 4 palabras me dicen todo lo que necesitaba saber acerca de Cornelio. Oraba a Dios constantemente. Las Escrituras no nos dicen con exactitud cuándo, dónde ni cómo oraba. No nos revela si oraba por la mañana o por la noche. No nos repite lo que él decía ni nos indica en qué postura oraba. Solo nos dice que oraba siempre. Y cuando uno ora a Dios siempre, las cosas irregulares se producen de una manera regular. Uno nunca sabe cuándo, dónde o cómo va a invadir Dios la rutina de su vida, pero puede vivir en medio de una santa expectación, sabiendo que Dios está arreglando unas sincronizaciones sobrenaturales. Como un gran maestro del ajedrez que sitúa de manera estratégica las piezas sobre el tablero, Dios siempre nos está preparando y poniendo en situaciones en las que se producen citas divinas. Y la oración es la forma en que discernimos la próxima movida. Los planes de Dios solo se nos revelan en la presencia de Él. No recibimos las órdenes de marcha hasta que no nos ponemos de rodillas. Pero cuando caemos de rodillas, Dios nos lleva a lugares que nunca nos habríamos imaginado, por senderos que ni siquiera sabíamos que existían. Si la historia es un juego de ajedrez entre el bien y el mal, entonces Hechos 10 es una de las movidas más grandiosas de Dios. Revela cómo una sola oración es capaz de cambiar el juego. Revela lo que puede suceder cuando dos personas oran. Revela el poder de la oración para darle jaque mate al enemigo y sellar la victoria. He aquí el juego, movida por movida. Un hombre llamado Cornelio tiene una visión en Cesarea mientras está orando. Al mismo tiempo, Pedro tiene también una visión mientras ora en Jope. Estas dos visiones coinciden para convertirse en una cita divina que altera de manera radical el curso de la historia. Hasta ese punto, el camino era de una secta del judaísmo. El evangelio no se ofrece a los gentiles hasta que Cornelio, oficial del ejército romano, pone su fe en Jesucristo. Si él no recibe la salvación, tú tampoco la habrías podido recibir. Ni siquiera tienes una opción. Si tú eres seguidor de Jesús y no eres judío, tu genealogía espiritual se remota a ese momento inicial, cuando Cornelio deposita su fe en Cristo. Las puertas de la salvación se abren de par en par para los gentiles. Pero todo comenzó con dos hombres que estaban orando. Aquellas dos oraciones deben haber sido respondidas miles de millones de veces a lo largo de los 2000 años pasados. De hecho, fueron respondidas una vez más cuando tú pusiste tu fe en Jesucristo. Permíteme ahora que afirme algo que es obvio. Cornelio y Pedro nunca se habían debido encontrar. Nunca estaban separados por la geografía. Los 50 kilómetros de distancia que había entre sus dos ciudades tal vez no nos parezcan gran cosa a nosotros, pero la persona promedio del siglo I no viajaba más allá de un radio de 48 kilómetros alrededor de su lugar de nacimiento. Y lo más significativo de todo es que estaban separados por sus antecedentes étnicos. Los soldados romanos y los discípulos judíos no se comunicaban entre sí. De hecho, Pedro quebrantó todas las leyes existentes en los libros judíos,
cuando entró en la casa de Cornelio. A través del umbral de su puerta era como cruzar el río Rubicón. Fue contra todo lo que había conocido en su vida y arriesgó todo lo que había logrado en ella. Aquel umbral que daba al hogar de Cornelio era como el armario del relato El león, la bruja y el armario del C.S. Lewis o la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Yo la llamo la puerta a quien quiera que sea. Cuando Pedro entró en la casa de Cornelio, su acción significativa literalmente a cuantos la reciban. Y eso nos incluye a ti y a mí. Prepárate. El que un miembro del Congreso de Estados Unidos solicite reunirse conmigo es algo que no sucede todos los días. Al principio sentí curiosidad, después me puse un poco nervioso. Tenía la esperanza de que aquello no tuviera nada que ver con el hecho de que yo había llevado ilegalmente a mis hijos a pasear en trineo en el Capitolio durante una batalla de nieve unos cuantos inviernos atrás. Pero me imaginé que no era posible que aquello reuniera los requisitos para una investigación federal. Resultó que el congresista todo lo que quería era darme las gracias por haber escrito A la caza del ave salvaje, libro que había leído durante su primera candidatura al Congreso. Mientras nos tomábamos un café con leche en mi oficina, encima del Ebenezer's Coffee House, el congresista Jim Langford me habló de su pasado, su camino por la vida de una manera algo similar al impensable ascenso de Daniel al poder político. Estaba lleno de giros y vueltas impredecibles. Todo comenzó un día del año 2007, cuando el Espíritu Santo le dijo en su susurro inconfundible, prepárate. Su reacción inicial fue, ¿prepararme yo? ¿Para qué? En aquellos momentos, Jim dirigía uno de los campamentos cristianos más grandes del país y predicaba los fines de semana. Estaba perfectamente satisfecho con lo que estaba haciendo, pero el Espíritu Santo le siguió poniendo en la mente lo mismo, prepárate. Varios meses más tarde, Jim estaba leyendo el periódico cuando encontró un artículo acerca de una congresista que representaba a su distrito. Corría el rumor de que iba a aspirar a gobernadora del estado, lo cual dejaría vacante su asiento en el Congreso. Fue entonces cuando el Espíritu Santo le dijo, esto mismo es. Jim no tenía madera de político. De hecho, ni siquiera sabía cuáles eran los límites de su distrito en el Congreso. Entró en la internet para hacer un poco de investigación. Cuando entró su esposa en la habitación y le dijo, ¿qué haces? Él le contestó, veo las estadísticas del condado. Entonces ella le dijo, ¿vamos a aspirar al Congreso? ¿No es eso? Nunca antes habían hablado del tema, ni siquiera habían pensado en él. Aspirar al Congreso les parecía algo así como salir a cazar gansos salvajes. Al fin y al cabo, Jim no tenía historial, no tenía red de apoyo y tampoco tenía recursos. Era imposible que ganara unas elecciones. Por supuesto, a menos que el candidato favorito abandonara la campaña unos pocos meses antes de las elecciones. Eso es precisamente lo que sucedió. Y Jim Langford fue elegido para representar al 5º distrito de Oklahoma en el Congreso. Los celtas cristianos le daban al Espíritu Santo un nombre fascinante. Lo llamaban En-Ged-Glas, que significa el ganso salvaje. ¿Se te podría ocurrir una descripción mejor de lo que es llevar una vida guiada por el Espíritu Santo que la caza de ese ganso salvaje? Cuando es el Espíritu Santo el que nos guía, nunca sabemos con quién nos vamos a encontrar, dónde vamos a ir, ni qué vamos a hacer. Sin embargo, una cosa sí es cierta, de aburrido no va a tener nada. Al fin de nuestra conversación, el congresista Langford mencionó que también había leído El Hacedor de Círculos y lo estaba llevando a la práctica. Si visitas el edificio de oficinas Cannon House, en cualquier mañana en la cual el Congreso se halla en sesión, te vas a encontrar con un director de campamento convertido en congresista, dando vueltas por el 5º piso, orando por las personas a las que representa, por sus colegas y por la nación. Todo menos que rutina. Si estableces una rutina de oración, tu vida va a hacer cualquier otra cosa menos rutinaria. Vas a ir a lugares, a hacer cosas y encontrarte con gente sin motivo alguno para ir,
hacer o encontrarte con ellos. No necesitarás estar buscando oportunidades. Todo lo que necesitarás será buscar a Dios. Y si buscas a Dios, las oportunidades te buscarán a ti. Yo vivo en la ciudad de Washington, D.C., donde todo tiene que ver con las personas que uno conozca. A quien conoces es más importante que aquello que conoces. Esto también es cierto con respecto a los hijos de Dios. A quien conoces, nuestro Padre Celestial es muchísimo más importante que aquello que conozcas. No te preocupes por llegar a conocer a la gente que te conviene. Si llegas a conocer a Dios, Él se asegurará de que conozcas a esa gente en el momento debido. Al fin y al cabo, no hay nadie al que Él no conozca. Es una cuestión de separación. Y si Él le pudo cambiar el corazón al faraón, también te puede ayudar a ti a encontrar favor con quien quiera que sea. Deja que sea Dios quien te haga la promoción y establezca tu red de contactos. Por supuesto, no te estoy sugiriendo que no solicites un ascenso o que no intercambies tarjetas de negocios, pero busca primero su reino. Tienes que hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Recuerdo cuando Moisés se impacientó y tomó las cosas en sus manos, matando a un capataz egipcio. Él pensaba que con eso aceleraría los planes de Dios. En realidad, lo que sucedió fue que costó 40 años de retraso. Él pensaba que aquello aliviaría a la gente y la carga de los israelitas, pero la hizo casi imposible. Eso es lo que sucede cuando nosotros tratamos de hacer un trabajo que le corresponde a Dios. Se vuelve algo insoportable. Cuando tratamos de hacer que las cosas funcionen con mayor rapidez, por lo general lo que hacemos es retrasarlas. Cuando las tratamos de hacer más fáciles, por lo general las hacemos más difíciles. No trates de fabricar tus propios milagros. No trates de responder tus propias oraciones. No trates de hacer algo que le corresponde a Dios. Permanece humilde, permanece paciente, permanece centrado. Sigue trazando círculos. Dibuja el círculo. Si oras a Dios regularmente, sucederán cosas irregulares con regularidad. Es el momento de ir en oración. Que tengas un bendecido día.